¿Cómo estamos, mis queridos suscriptores? Les enviamos un cordial saludo desde el sur de la Ciudad de México. El día de hoy, a todos aquellos amantes de las lenguas extranjeras, el inglés o alguna otra, o sobre todo también en la enseñanza del español, está aquí con nosotros una profesora o maestra más bien, porque tiene la especialidad en la enseñanza de lenguas extranjeras. Ella nos viene a platicar un poquito de este trabajo que se viene realizando en algunas instituciones aquí en México y sobre todo aquí en la Ciudad de México. Así que todos aquellos interesados en la enseñanza, pero sobre todo de alguna lengua extranjera, aquí está una experta que nos puede explicar un poquito más sobre esta profesión. Así que no se pierdan este video y no se les olvide que en el camino de Marco seguimos trabajando. Venga la intro. Ok, mis queridos suscriptores, pues ya tenemos aquí a la profesora Jimena. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por venir, tomarte la molestia de venir hasta acá, hasta el sur de la Ciudad de México, porque sí, es un poquito difícil de repente tanto entrar a esta alcaldía como salir, ¿no? Entonces sí es un poquito difícil. Afortunadamente me comentabas que ya conocías, ¿no? Sí, bueno, pues aparte de Xochimilco es México mágico, ¿no? Entonces, sí. Parte de su encanto es eso de no poder entrar y salir tan fácilmente. Exactamente. Ay, mira qué bien conoce. No es por nada, pero es un lujo esa parte. Pero qué bueno que estás con nosotros y pues platícanos un poco quién es Nadia. Nos comentabas que tú te dedicas a la enseñanza de diferentes idiomas. ¿Nos podrías explicar un poquito esta parte? Claro que sí, Marco, con mucho gusto. Mira, pues yo llevo dedicándome a la enseñanza de lenguas extranjeras desde que tenía 18 años. Los lenguajes siempre me llaman la atención. Entonces, desde muy chica, desde los 15, comencé a estudiar inglés. Esto fue pues por diferentes circunstancias, ¿no? Sobre todo porque el inglés es una lengua que es totalmente necesaria hoy en día. Entonces, partiendo de esta necesidad fue que comencé más formalmente a estudiarla. Con el tiempo, pues bueno, fui desarrollando este gusto también por la enseñanza. Cuando algo se te da y tienes la habilidad, digamos que es fácil transmitirlo. Y pues bueno, ya con el tiempo fui desarrollando pues técnicas para enseñar y desde temprana edad comencé. Órale, bastante interesante porque, y tocas un punto muy esencial, tal lo menos que a mí ahorita me repercutió aquí en mi cerebro, la facilidad para enseñar, porque desafortunadamente yo desde chavito llevo inglés, desde el kinder, y ¿qué crees que? No se te da. No, deja que no se me dé, o sea, hay Okay. ciertas cosas que sí, solo con una maestra pude aprender un poquito más. Desafortunadamente, pues, las lenguas las tienes que estar como constantemente practicando para que exactamente te vaya haciendo el hábito de estarla hablando. Y eso fue lo que pasó también en esa ocasión. Pero por lo regular en el kinder, pues más o menos. En la primaria, de plano, sí, muy malos maestros. Me causaron una aberración al inglés, tal cual, sí. No, porque hubo un momento en que me dejaban tareas y yo no podía hacerlas, no las captaba. Entonces no las hacía. Y entonces a la maestra se le hacía más fácil seguir ponerme más castigo por no hacer la tarea, y obviamente pues no lo hacía y era más castigo cada clase, hasta que un día se les ocurrió, creo que después de 2 meses, hablarle a mi mamá para decirle, oiga, es que su hijo no está haciendo la tarea. Entonces sí me crearon una aberración. Todavía en la facultad, como era obligatorio el inglés, al menos en mi carrera, teníamos que cursarlo. Entonces me costó trabajo, sobre todo con una maestra que sí era muy buena, pero era, ay no, un saludo a la maestra Julieta, saludos. Pero era muy, muy, muy estricta. Entonces ahí fue otra vez donde volví a chocar con el idioma. Yo le dije, es que yo nada más estoy aprendiendo inglés porque me lo están pidiendo. A mí no me interesa hablar un idioma de un país dominador y que somete a los demás. Entonces yo traía esas ideas acá, pero ahorita que estamos incursionando en esto de los medios electrónicos, en el aspecto del YouTube, del TikTok y toda esta parte de hacer entrevistas, me ha llamado mucho la atención el querer aprenderlo, pero sí siento ese miedo de
de no querer captarlo, ¿no? Entonces estoy empezando como con cosas muy, muy, muy leves, como por ejemplo las aplicaciones de enseñanza, y sí veo que no estoy como tan perdido, ¿no? Sí. Pues fíjate que es algo muy curioso lo que mencionas. De hecho, es paradójico que aquí en México en realidad la enseñanza del inglés ahora, hoy en día, se da desde preescolar hasta nivel medio superior, al menos de ley, ¿no? En todas las carreras, como mencionas, es obligatorio, Ajá. al menos la comprensión lectora. Y eso, pues, para todos les causa un choque. De hecho, hay mucho profesionista que trunca su titulación justo por no dominar el inglés. Ay, sí, no. Entonces, entrábamos en conflicto algunos colegas y yo hace algunos años acerca de esto. ¿Cómo es posible que los estudiantes lleven inglés tanto tiempo y no logren dominar la lengua? Incluso hablando de desde preescolar hasta secundaria, son 9, 10 años los que llevan la enseñanza o el estudio de una lengua extranjera y no pueden dominarlo. Esto que tú mencionas acerca de que concibes a la cultura inglesa como dominante, como opresora, incluso también es un factor que influye demasiado para la negación del aprendizaje de una lengua. Sí, y es que sí tiene, como ustedes como profesores sí deben de tener como que, yo me supongo, ¿no? Que debe tener esa perspectiva de entender al alumno, digo, no es su obligación, pero sí como esta parte, digo, pues, donde nos conocimos, sí como que ver las limitaciones tanto mentales como en este caso, bueno, mentales sobre todo en el aspecto cognitivo, sobre todo yo lo veo en mí de que pues, había una aberración de yo no quiero, primero por lo que me crearon y luego pues las perspectivas de mis pensamientos en ese momento, ¿no? Que era el gobierno gringo es un opresor, que no es que... Entonces, que sí es cierto, pero a final de cuentas eso no tiene que truncar el aspecto de querer mejorar en el nivel personal. En el nivel personal, ajá, sí. Es. Fíjate que, bueno, o sea, sí a lo mejor y concebimos la cultura extranjera como algo diferente a nosotros. Aquí viene, digamos, esta parte como profesionista, como profesor o como docente de una lengua extranjera. Tienes que dominar diferentes técnicas y diferentes métodos. Uno de los métodos que debemos de dominar como profesores de esto es el enfoque intercultural. De hecho, hay una metodología basada en ello, que se trata justamente de esto, de disminuir las barreras que ponen los alumnos al sentirse como forzados a adquirir una cultura, porque en realidad el adquirir una lengua extranjera es apropiarse de una cultura extranjera. Entonces hay muchas variantes, la mayoría negativas, que tenemos acerca de la cultura americana. Pero también, bueno, o sea, Marco, es como que curioso que sí tenemos esta parte de rechazo, pero somos consumidores casi diario de la cultura americana. O sea, la tenemos en el cine, la tenemos en la música, la tenemos en las redes. O sea, muchas personas, por ejemplo, en el cine, ¿qué vas a ver? Hollywood. Pocas personas consumimos ¿cierto? Otro tipo de cine. ¿Cierto? Entonces, sí rechazamos varias cosas, pero también inconscientemente estamos apropiándonos de otras. Sí, un ejemplo muy claro es Halloween. O sea, antes, bueno, cuando yo era niña, veíamos esto de Halloween como algo ajeno a nuestra cultura. Y hoy en día en México se celebra de la misma manera que se celebra Día de Muertos. Entonces, poco a poco pues esta mezcla de culturas se va como que permeando más dentro de la sociedad. Y un buen docente de lenguas extranjeras debe tener en cuenta este rechazo e incluso también hay un choque intercultural de nosotros como mexicanos, de sentirnos menos, esa es la otra parte que tú mencionabas, ¿cierto? Nos sentimos menos capaces de apropiarnos de una lengua extranjera. Entonces, primero tienes que bajar todas esas barreras, tanto para la aceptación de una cultura extranjera como para la aceptación de nuestra propia cultura. Porque culturalmente el mexicano no se siente capaz de comprender una lengua extranjera, siendo que en otras partes del país, más bien el mundo, perdón, en otras partes del mundo, pues el hablar uno o dos idiomas extranjeros, pues es algo muy cotidiano. De hecho, tienes muchísima razón. Así es. Es cierto lo que comentas, pero yo me di cuenta, por ejemplo, sí, yo insisto en mi persona porque siento que yo soy un alumno difícil para enseñar el inglés,
Pero, por ejemplo, en la preparatoria, Ujú. yo estudié aquí en la preparatoria número 1, aquí de la UNAM, la Gabino Barreda, Ujú. y había la opción de cambiar de idioma. Y Ujú. adivina qué, yo cambié ¿Se te dio luego el francés idioma. luego? No, ¿A cuál? no, yo estudié italiano. Ok. El primer año te obligaban a estudiar, Ujú. porque era obligatorio, porque pues es un Ujú. hecho, es obligatorio que tienes que cursar el idioma que Ujú. vienes trayendo de la secundaria, que era el inglés, que por cierto, el profe Sanabria de inglés que tuve aquí en la secundaria, Ajá. era muy bueno, sí estricto, pero no como tan rígido, a pesar de que era muy estricto, todos aprendíamos. Ujú. Y era muy bueno, en paz descanse, desafortunadamente ya falleció, Ok. pero yo a la preparatoria, nos obligan a mantener ese mismo idioma y hasta que subes a quinto año es cuando cambias, puedes escoger, ya sea en ese entonces había francés e italiano. Ajá. Entonces, afortunadamente yo caigo en italiano con una excelente maestra, una ternura de maestra, en paz descanse también la maestra Carmelita, y con una paciencia que te enseña, Ujú. y aprendí italiano y lo reforcé en el siguiente año. Ahora no me tocó con ella, pero me tocó con el profe Nicolás, creo que él sigue vivo. Un Ujú. saludo al profe Nicolás, ojalá pronto vea este video. Y también una paciencia para enseñar y una pasión. Él todavía era más apasionado, tanto que cada año él hacía un evento que se llamaba el Festival de Música Italiana, ahí en Ujú. la prepa. Entonces, a mí también me tocó la fase donde doblábamos a los cantantes de italiano. Ujú. Bueno, yo no quise, yo nada más fui un coro de Laura Pausini en ese Ok. año, pero Bueno, para llegar a Laura Pausini también necesitas cuerdas vocales. Sí, pero en ese entonces nada más doblábamos, eran pistas, o sea, era pista nada más. Pero después me comentaron algunos compañeros que me fui a encontrar en la facultad, me dicen, no, después sí buscaba gente que cantara en italiano. Digo, ¿cómo crees? Me dice, sí, nos hacía cantar en italiano. Ujú. Dijo, órale, qué loco, entonces está bien. Pero a lo que voy, ya sin desviarme ya tanto, es el hecho de la forma de enseñanza, creo que Ujú. tiene que ver mucho. No sé si el temperamento de ustedes como docentes de la lengua extranjera tenga que ver mucho con este aspecto de la recepción de la información y cómo se exterioriza por medio de, pues sí, del lenguaje, obviamente en otro idioma, pero por medio de la exteriorización por medio del lenguaje. No sé si su temperamento que ustedes tienen tenga que ver mucho con esta parte. Sí, pues obviamente una de las cosas que marca tu, pues, tu camino como docente es la vocación, ¿no? Lamentablemente, una de las características en México es que muchos profesores no cuentan con la vocación para enseñar y es en donde permean el aprendizaje de los alumnos. No generalizamos porque también conozco muchos docentes que están dentro de la docencia porque de verdad aman lo que hacen y creo que cuando tú amas lo que haces se nota. No solamente en la docencia, yo siempre hago este comentario porque los docentes somos un sector muy señalado por la sociedad, por muchas razones, pero creo que una de las principales es que todos estamos expuestos a la educación, todos necesitamos de la educación, es algo que siempre va a estar presente en nuestras vidas, entonces es algo que requieres y vas a observar y a juzgar, obviamente, si no te encuentras con un buen docente, pero es lo que yo siempre comento. Como profesores te puedes encontrar buenos y malos, pero en realidad pasa en todas las profesiones. O sea, ¿Cierto? tú te puedes encontrar un buen doctor, un mal doctor, un buen dentista, un mal dentista, un buen mecánico, un mal mecánico. Sin embargo, en la educación se señala mucho porque sabemos que la educación es un motor para la sociedad. Y hay personas con vocación para todo y vocaciones que hacen las cosas porque ahí los llevó la vida. Sucede en la educación y sucede en todos los ámbitos. Pero sí, para ser un buen docente necesitas tener amor por lo que haces. Si tú no tienes amor por lo que haces, ¿cómo pretendes que tus estudiantes o las personas en quienes tú estás intentando vaciar un conocimiento sientan ese amor por la recepción? Es imposible. Tienes muchísima razón. Y eso me lleva a la pregunta obligada de este programa. ¿Dónde nos conocimos? Pero aparte te voy a dar un agregado a ti por ser una persona especial. Tú como docente, ¿cómo ves? Porque sí me has visto dar clase, creo que han sido pocas veces las que me ha tocado darte clase, Ajá. pero tú cómo ves, en lo personal, ¿cómo me visualizas a mí tú desde el otro lado? Uh-huh. ¿Cómo me visualizas? Entonces ahí tienes dos preguntas. Bueno, ¿cómo nos conocimos? Pues nos conocimos en la Escuela Deportiva Salvador Allende.
Un saludo a toda la banda de allá. Profe Gabriel, saludos. A todos los compañeros, compañeros, profes y demás. Y pues bueno, yo soy alumna de ahí, de la escuela deportiva, y Marco pues es profesor ahí de natación. De hecho, bueno, sí hemos tenido sí hemos tenido oportunidad de que tú seas mi docente. Y en realidad la manera en que te percibo es que te interesas por los alumnos. O sea, esta parte en donde muestras interés por ver, en primera, que tengan familiaridad contigo, que es un aspecto muy importante. Si tú no creas lazos con los estudiantes, pues difícilmente van a tener la confianza para decirte cuando algo se les atore, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí viene esta parte en donde la familiarización es importante. Y te interesas por el alumnado, me incluyo, por nosotros el alumnado, como individuos, pero también te interesas porque se vayan sintiendo bien durante el desarrollo de la habilidad, ¿no? En este caso no es del conocimiento, sino de la habilidad. Exactamente. Entonces es así como te percibo. Perfecto. Pues muchas gracias, ¿eh? Entonces ya saben, ¿eh? Ahí los esperamos. Ahí los esperamos. No, porque no queremos más gente. No es cierto. Bueno, yo como alumna no quisiera. Estamos llenos. Ok. Pero no, te agradezco mucho cómo percibes, muchos entenderán por qué, muchos que son seguidores de este canal lo entenderán por qué. Entonces, aquí está un verdadero testimonio de lo que es en realidad el trabajo que venimos realizando durante años, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por tu percepción, que bueno que lo ves así. Yo trato siempre de dar mi esfuerzo en todo lo que hago, llámese clases de natación, llámese entrenamientos de natación, llámese entrenamientos de atletismo, llámese terapia psicológica, no se les olvide el consultorio psicológico, aquí va a estar saliendo, llámese entrevistar a mis amigas y a mis amigos aquí en el canal para que también los conozcas. O sea, en todo lo que yo hago trato de dar mi mejor esfuerzo. Entonces te agradezco mucho tus palabras. ¿Y qué te llevó a estudiar tan joven esto de la enseñanza de lenguas extranjeras? Híjole, ahí nos vamos a meter un poco más en mi vida personal, más que en lo profesional, porque en realidad muchas cosas influyeron para que yo estudiara lenguas extranjeras. Sí, inicié con el gusto de que se me dieran los idiomas, pero en realidad es una historia familiar. Mi mamá siempre quiso estudiar idiomas, eso fue como su sueño frustrado. Ajá. Entonces, yo tengo 3 hermanos y a los 4 nos metió a estudiar inglés. Ajá, porque siempre era así, pues lo necesitas, lo vas a ocupar. Sin embargo, a ninguno de mis hermanos se le dio. Sí. Justo la historia de mucha población mexicana, ¿no? Sí. De hecho, como dato curioso, el 96% aproximadamente de la población a nivel básico tiene un rezago. O sea, estamos hablando de rezago. Sí. En el idioma. O sea, así como se mide el rezago en español, el rezago en matemáticas, el rezago a nivel básico, el 90 y algo, no recuerdo el número exacto, pero tenemos una cantidad de rezago enorme a nivel nacional en el idioma, hablando de nivel básico, por muchas cuestiones, pero bueno, regresando al tema. A mis hermanos no se les dio y a mí sí. ¿Por qué? Porque a mí siempre me interesaron los idiomas. Mi interés por los idiomas comenzó con las letras grecolatinas. A mí me gustaba el latín, el griego, todas estas lenguas, digamos, de origen del idioma, me interesaban. Y cuando comienzo en el inglés, en la enseñanza o en el aprendizaje del inglés, pues se me da. Se me da y ya. Después sigo estudiando, yo entro a estudiar la preparatoria y mi mamá me pregunta si quiero dejar el inglés. Digo, no, puedo con las dos. Entonces voy estudiando la preparatoria, voy estudiando el idioma a la par. Después, yo soy madre adolescente. Tuve a mi hija a los 17 años y entonces llega un punto en el que tuve que decidir con qué sigues, con la prepa o con el idioma. Por cuestiones de practicidad, yo dije, bueno, me voy con el idioma. Me faltaban 8 meses para concluir con la preparación de enseñanza. Ajá. Y de la prepa me faltaban 2 años, año y medio. Entonces dije, no, ya, esto es rápido. Después, pues ya los demás estudios, digamos, la prepa la hice abierta, después la universidad la hice nocturna. Encontré una universidad nocturna en donde daban la enseñanza del idioma inglés. Entonces, yo ya me involucré en la enseñanza desde que tuve edad para trabajar.
Por estas cuestiones, pues mi mamá adolescente, tuve que buscar empleo y era lo que yo sabía hacer, ¿no? Y aparte me gustaba y se me daba, ¿no? O sea, yo me di cuenta, se me da la enseñanza, entonces pues de aquí soy. Y porque aparte, o sea, aparte del idioma, a mí me gustan las prácticas docentes, a mí me llama mucho la atención la didáctica. De hecho, pues mucho del estudio en enseñanza del idioma es acerca de la didáctica, de la enseñanza, de cómo enseñar una lengua extranjera. Entonces tú inclusive dentro de tus actividades realizas materiales para la enseñanza, ¿no? Así es. O sea, tú los creas. Así es. Esto lo hago de manera independiente con colegas, para editoriales, sobre todo para editoriales. Y pues trabajamos lo que es la creación de material didáctico, como son pues las famosas flashcards, los libros de lecturas, comprensión, etcétera. Y guías, por ejemplo, guías para el docente en donde se les brindan las estrategias y las técnicas para la enseñanza del idioma. Entonces, bueno, o sea, mi historia ha sido así siempre a la par, trabajar y estudiar, porque bueno, como buen docente siempre buscamos el estar aprendiendo algo. Y no hay mejor manera de aprender que enseñar. Entonces... Sí, porque es cuando se perfecciona todo, ¿no? Así es. Entonces es así como yo llego a la docencia. O sea, en realidad a mí me gustaba el idioma, se me daba, pero cuando comienzo a enseñarlo, digo, aquí aprendes. Aprendes mucho. De hecho, yo cuando quiero aprender algo, o más bien sí, cuando quiero aprender algo y perfeccionarlo, lo enseño. Porque es una manera de forzarte muchas veces, o sea, como todo, no naces sabiendo. Entonces, muchas veces cuando tienes que enseñar algo nuevo, tienes primero que prepararte. Y para poder transmitirlo debes de tenerlo perfeccionado. No hay otra manera. Y así es como yo comienzo en la docencia. O sea, se me da, caigo ahí por azares del destino, de la vida. Y pues en realidad sí fue digamos, un camino difícil porque pues muchas cosas, ¿no? La familia, el trabajo y estudiar, digamos, llevar las tres cosas a la par no es muy sencillo, pero tampoco es imposible. Entonces, por eso a mí cuando me dicen, no, pues es que no puedo, porque, ay, sí se puede. O sea, a lo mejor y no duermes. Bueno, sacrificas unas por otras. Sí puedes, sí. E incluso, bueno, esta es una parte que yo siempre le comento a mujeres, ¿no? Porque pues los embarazos son algo pues cotidiano, algo de la vida, pero siempre les comento, pues digamos, a las mujeres que están, digamos, en el desarrollo profesional, en donde están en una edad en donde tienen que desarrollar todas sus habilidades, que no se abandonen en este aspecto. O sea, la única cosa que nadie te va a quitar es una profesión. La única cosa que nadie te va a quitar puede ser un oficio, tu camino laboral, ¿no? O sea, no se abandonen en ese aspecto, porque sí se puede todo. Y sobre todo cuando caes en algo que te pero bueno, no es que agrada, no es la palabra, algo que te apasiona, así es. Pues mucho menos, ¿no? Entonces, cuando le das al clavo a lo que te apasiona, creo que es cuando uno no debe de soltar esa parte de yo tengo que seguir en esto, ¿no? De alguna u otra forma yo tengo que seguir en esto, ¿no? Y sí, es cierto que eso que comentas, a veces cuando vienen los embarazos no planeados, es cuando, ay, no, es que voy a tener que dejar esto, ay, no, es que voy a tener que dejar. Cuando se trabaja en conjunto, bueno, a lo mejor los dos dejan de lado lo que ellos buscaban, ¿no? Que en México por lo regular siempre es una la que se queda con el cargo de los hijos, ¿no? Desafortunadamente. Hay unos pocos que sí le seguimos, hay otros pocos que seguimos solos, pero que a final de cuentas mantenemos siempre esa parte de pues como sea, como pueda, ahí le voy dando aunque sea de a poquito, pero no soltarlo. Y creo que ese mensaje que estás dando a pues esas mujeres que por lo regular siempre tienden a dejar esa parte de, pues ya no, yo creo que voy a tener que dedicarme a vender hamburguesas en McDonald's o algo, y empiezan a perder ese ánimo por hacer lo que les apasiona, ¿no? Hacer lo que te hace feliz, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cuando vemos que no está peleado. Que te tienes que esforzar más, sí. Y a veces creo que es esa parte de lo que no quieren hacer, esforzarse, ¿no? Entonces, pero cuando haces algo que amas y que disfrutas y te hace sentir bien y feliz, pues no creo que sea como un gran esfuerzo, ¿no? Sino más bien un
gran beneficio. Sí, las satisfacciones y los logros en la vida, bueno, seas mamá o no seas mamá, seas papá o no seas papá, un logro siempre te va a llenar el alma, ¿no? Entonces, pues es importante no olvidarse de estas cosas que te hacen feliz y que te hacen crecer, evolucionar, porque todos tenemos que trabajar diferentes esferas de nuestra persona. Y una de las esferas que tenemos que trabajar es el desarrollo profesional para sentirnos plenos y completos. Entonces, pues es una parte importante que muchas veces, tanto hombres como mujeres, porque también hay hombres que de repente, pues por el tiempo, por la vida o por ciertas cuestiones se olvidan de esto. Y pues en relación a tu canal que habla esto del desarrollo de la profesión, del buscar, del crecer, pues creo que es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta. Sobre todo, ¿no? Para que exactamente no nos quedemos estancados en algo que no nos gusta, sino más bien avancemos y evolucionemos en lo que en verdad amamos, deseamos y nos hace sentir feliz. Y bueno, actualmente, ¿dónde estás chambeando? Estoy en IEMS, que es el Instituto de Educación Media Superior. Las PG Prepas, ¿no? Yo no lo dije, ella lo dijo, yo no. Culturalmente lo conocemos. Es curioso, fíjate que, bueno, sí, o sea, se dio en esta etapa en donde López Obrador era jefe de gobierno, pero en realidad, bueno, la historia de estas preparatorias se da por una mirada menos elitista, de la que se tiene normalmente a nivel medio superior, ¿no? O sea, yo sé que UNAM, Politécnico, UAM, o sea, son grandes instituciones. Sin embargo, pues hay un sector de la población estudiantil que se quedaba sin acceso a esto. Entonces, y aparte, bueno, o sea, fíjate que una de las cosas que a mí me gusta del IEMS es que tiene población demasiado noble, pero también con la que se tiene que trabajar este desarrollo de la autoestima. De la autoestima y también de la empatía, porque mucha de la población que cae ahí pues son personas que tienen que trabajar, que tienen ya tienen familia, tienen otras obligaciones o tienen alguna capacidad diferente. Entonces, tienes que trabajar muchas cuestiones sociales, además de la enseñanza. Entonces, yo viniendo la historia que yo tengo personal, pues me hace empatizar mucho con mis estudiantes en este nivel, ¿no? De, ok, tienes que chambear, pues no hay problema, ¿no? O sea, cúmpleme con esto y esto y te doy chance. O soy mamá y fíjate, o sea, se dan como estas situaciones que permean más en lo social que en lo educativo. Y a veces instituciones más, pues digamos, con población con otras características, difícilmente la población del IEMS puede llegar a acceder a esa educación. Entonces, el trasfondo del IEMS es esto, el darle oportunidad a todos, ¿no? Sé que es un discurso político, de hecho, bueno, a mí la política es otro tema. Luego cuando hagamos un podcast de eso, de política educativa. Nos descosemos, pero vienes. Ahorita hay que concentrarnos. Más allá, digamos, de catalogarlas como las PG Prepas, yo creo que sí es bueno que le demos una mirada al IEMS en donde las percibamos como una institución en donde se le da oportunidad a otro sector de la población. ¿Que tiene características diferentes? Sí, pero pues es que en realidad todos somos diferentes. Pero cuando el alumno se dedica y se enfoca a lo que desea, pues ahí tenemos muchos alumnos de CONALEP, de CETIS, así es, que han creado grandes cosas y si no lo ven, ahí en mi página de Facebook, incluso lo he llegado a publicar, ahí en el Camino de Marco en Facebook, de ciertos alumnos que han ganado competencias internacionales. Así es, y no vienen precisamente de prepas de la UNAM o de una vocacional, bueno, de CECITS, sino vienen de ese tipo de escuelas, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es el aspecto también de los aspectos básicos que dejamos en casa y que vamos ahí manteniendo, ¿no? Yo siento que tiene que ver con el aspecto educativo desde casa, ¿no? Desde los aspectos de hábitos, y yo creo que, porque a veces muchos, y yo conozco muchísimos compañeros que a lo mejor no
no cursaron su bachillerato en la UNAM o en el Politécnico. Y hacen grandes cosas. Y hacen grandes cosas. Yo tengo alumnos que son brillantes. Y terminan también en una institución como la UNAM, haciendo la maestría o haciendo los posgrados, ¿no? Los doctorados, y no tuvieron una educación media superior en esas instituciones. A veces ni siquiera la licenciatura, ¿no? Sino llegan ahí ya a la maestría, a los posgrados, y crecen, pero enorme, ¿no? Entonces también tiene que ver, como tú lo comentabas, con el aspecto social, desde cómo los hábitos que se crean en casa, el tipo de medio en el que se desenvuelve, ¿no? Entonces, eso cuenta muchísimo exactamente para un buen desarrollo tanto académico como a nivel social, ¿no? Pero sí es cierto que hay que atacar esa parte. Me tocó vivirlo cuando estuve trabajando en la Secretaría de Salud. Hicimos la Semana Nacional del Adolescente en el 2014 y 2013. De hecho, en el 2013 quedamos en primer lugar la Jurisdicción Sanitaria de Tlalpan, gracias al trabajo que se realizó por medio de la doctora Franco y su servidor, donde hicimos exactamente esa parte, y sí notamos esas carencias emocionales que los adolescentes tienen. Te estoy hablando de hace 10 años y siento que no se ha trabajado lo suficiente, ¿no? Los programas no han sido lo suficientemente continuos como para que los jóvenes en verdad vayan fortaleciendo estas carencias emocionales. Sí, bueno, es que eso de los programas también tiene mucho que ver con lo que decíamos de política educativa. En realidad, uno de los factores que hace que México no avance es esta falta de continuidad en los programas educativos. Cada sexenio hacemos cosas nuevas. Entonces, en realidad es muy difícil medir el avance de un programa educativo si no hay una continuidad. Y además de que los programas están diseñados por personas que difícilmente han estado frente a un grupo o que difícilmente toman en cuenta todas estas características, ¿no? A lo mejor y sí lo saben aislados, sí lo saben por estudio, lo saben por análisis, lo saben, pero no lo conocen de directa mano. Entonces son muchas cosas las que permean para que no podamos tener un avance real en la educación. Así es. Y bueno. Y eso no es de ahorita, o sea, tiene muchísimos años. Histórico. Los libros, ¿cómo se llama? La problemática, o más bien la situación que está dando con los libros que van a supuestamente a ingresar el próximo ciclo escolar, ¿no? O sea, la polémica, se me fue la palabra. Así es. La polémica. Entonces, porque, bueno, nosotros estábamos acostumbrados a unos libros, pero recordemos que pues, estuvimos gobernados por el mismo partido por 70 años y su hermanito carnal hermano por otros 12. Digo, y yo siento que cada gobierno quiere contar su historia del cuento, me imagino. Sí, bueno, es que es entrar como que mucho en esta cuestión, digamos, de la política, del poder, del que digan qué hago, ¿sabes? Muchas veces entramos nosotros en esta controversia, porque también estoy en Secretaría de Educación Pública, estoy a nivel básico, y pues he estado ahí igual mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en CEP. Sí, de hecho en eso andamos, en tratar de descifrar, porque, ay, bueno, es todo un relajo en donde es lo que platicábamos en estas juntas de consejo, las famosas juntas de consejo. ¿Qué no se hacen su carnita asada? Yo me imagino esa idea. Así, su carnita asada, sus José Cuervo. Ay, bueno, ¿no? Fuera, ¿no? Bueno, yo creo que a lo mejor eso era en las escuelas de antaño, en la SEP de antaño, pero actualmente no es así. En realidad, bueno, cuando entró este nuevo programa, algo que yo comentaba o algo que yo externé era la preocupación o consternación de qué va a hacer del país con la educación, porque yo no dudo que tenga sus ventajas. Cada programa obviamente tiene sus ventajas y desventajas, pero una de las grandes desventajas es que nadie sabe a ciencia cierta cómo llevarlo. O sea, cada escuela está haciendo como su versión. Cada escuela va a tener esta libertad de cátedra, libertad de diseñar, libertad, pero falta que lo hagamos bien, ¿no? O sea, falta que de verdad se haga bien. Yo tengo la fortuna de estar en una escuela muy bien organizada, desde que yo llevo ahí 10 años. Está en una zona, digamos, popular. Está atrás del mercado de carnes de Periférico, ahí en Canal de San Juan. Ya se va. Sí. Entonces, es una zona, digamos, pues de Iztapalapa, en donde tú llegas y piensas que te vas a encontrar de todo. Y en realidad la escuela está muy bien organizada. Tengo una población sumamente noble, tanto en padres de familia como en estudiantes. Los docentes ahí chambean la mayoría, ¿no? O sea, siempre hay como que sus menos, sus más,
pero tengo compañeros comprometidos con la labor docente. Entonces la escuela está bien organizada y creo que podemos a lo mejor y sacar el trabajo bien, pero no todas las escuelas del país están de esa están manera. así. Y eso es un fenómeno que nos comentaba nuestro amigo que vino hace unos 2 programas, es sociólogo y también está trabajando en la zona de Iztapalapa, y esa parte de cómo se organiza la gente cuando existen y buscan un bien común, ¿no? Eso es bastante, que creo que se da mucho ahí en Iztapalapa, en esa parte que a pesar de que viven en una delegación que es una de las más pobladas, si no la primera, la segunda de las más pobladas, siempre tienen ese tipo de organización en sus escuelas. Es que muchas veces puedes encontrarte a docentes que tienen de verdad vocación, es lo que decíamos. Fíjate que yo platicaba curioso bueno, mis amigas igual son docentes. Mi mejor amiga está aquí por Xochimilco, y ella se cambió de Iztapalapa buscando otro tipo de población. Pero es una, digamos, comunidad fragmentada, en donde padres de familia y docentes chocan, directivos chocan, o sea, no hay como pues como, digamos, un bien común como tú mencionas. Entonces, yo creo que muchos de los docentes de Iztapalapa tenemos pues, estas ganas por ver salir a la sociedad, bueno, para empezar como docentes, ¿no? O sea, bien lo decía Mandela, ¿sí era Mandela? Nelson Mandela, sí. La mejor arma que tienes para cambiar el mundo, o el arma más poderosa que tienes para cambiar el mundo, es la educación. Así es. Entonces, muchos docentes sí tenemos la intención de contribuir con nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, cuando yo entré en esta, digamos, incertidumbre de qué va a ser de la educación, porque nadie sabe qué hacer, que tampoco es culpa del docente, o sea, si hubiese capacitaciones, si hubiese una claridad, si los materiales llegaran a tiempo, porque muchas veces la sociedad culpa al docente, pero en realidad no ven todas las carencias. Así es. Es como, por ejemplo, igual en el sector médico, ¿no? También culpan mucho, es también una sociedad, una comunidad muy juzgada, pero también es porque, pues, un doctor tiene que atender a cuánta población, ¿no? Entonces, ¿a cuántos enfermos? Cuando no tienen recursos, cuando están súper cansados, o sea, a veces hasta con ampollas en los pies, sin comer, sin dormir, sin nada. Entonces, pues obviamente, si tú estás trabajando sin comer, sin dormir, sin ir al baño, sin una cama, sin los recursos, no se rinde igual, y aparte también pues no recibes a la gente con la mejor cara, ¿no? Así es. No está bien, no es justificar, pero también es esta parte de la empatía. Que se conozcan las condiciones. Exacto, o sea, antes de juzgar creo que es importante conocer las condiciones en las que está trabajando el país. Y muchas veces esto pasa con la educación. O sea, sí, los gobiernos, digamos que todo lo pintan como que vamos a hacer una utopía y que todo funcione, y que sí la educación y que nos importan los niños. La verdad es que la realidad es otra. Sí. O sea, en escuelas hay en donde no hay ni botes de basura, no hay internet, no hay bancas, no hay marcadores, no hay sanitarios limpios, no hay tantas cosas. No hay personal. Exacto, no y hablando, por ejemplo, igual también hablando de la población estudiantil, ¿no? Vuelvo al IEMS. O sea, ¿cómo esperan que alumnos que no tienen los recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas rindan al 100 en la escuela? O sea, estamos hablando de población carente en tantos aspectos. ¿Cómo pretendemos llegar a un ideal, a una utopía? Entonces, volvemos a los discursos políticos, ¿no? O sea, hay mucho por detrás que la sociedad no estamos acostumbrados a analizar y a ver. Entonces, no comprendemos todos estos aspectos sociales que no nos permiten, digamos, llegar a la educación que en realidad deberíamos de tener. Desafortunadamente. Y bueno, Jimé, ¿a futuro qué viene? A futuro, tantos planes para mí. Ti. Sí, ya sé que la educación no se le ve mucho, pero bueno, para ti. Sí, bueno, pues fíjate que siempre he sido una persona muy inquieta con esto del desarrollo personal, profesional. En octubre comienzo una maestría en psicopedagogía, precisamente porque estoy interesada en prepararme más para atender a población con alguna característica
ya sea social, física o psicológica, lo que sea, diferente, que salga, que salte. Alguien que requiera un apoyo extra, un apoyo diferente, una enseñanza diferente. Justo por esta cuestión, que yo creo que todos los docentes deberíamos de tenerlo, pero bueno, hay que prepararnos más, ¿no? Entonces comienzo una maestría en el mes de octubre y pues también quiero aplicar para una beca que es de las que nos dan como dentro de CEP para un intercambio de profesores. Me interesa el analizar, espero y me la den, también por eso entro a la maestría, también por eso la especialización. O sea, siempre entre más preparada estés, mejores oportunidades tienes. Una de las ventajas que yo tengo es el idioma. El dominio del idioma me abre muchas puertas para esto. Y quiero participar para un intercambio entre profesores para ir a analizar la enseñanza en otros países. Después de eso lo traes, lo difundes para hacer este contraste entre culturas, ¿sabes? Que de repente se vuelve muy importante el comprender que, repito, para comprender o para adquirir una lengua extranjera tienes que adquirir también la cultura. En realidad, pues la lengua es solamente una parte de la cultura, pero tienes que hacer como que todo este trabajo mental, este trabajo, este cambio, ¿sabes? Es una reestructuración completa de tu ser al adquirir una nueva lengua. Completamente. Pues eso es bastante interesante, como ojalá que te vaya muy bien en esta parte de prepararte y de obtener lo que estás buscando. Te deseamos todos los éxitos. Gracias. Para que a ver si en un añito nos vienes y nos platicas cómo te está yendo. Ojalá. ¿Sí? Y ya si no puedes, porque a lo mejor ya estás en otros aires, pues bueno, a lo mejor lo hacemos en línea o cuando regreses nos platiques cómo te fue. ¿Sale? Pues muy bien, entonces aquí te esperamos próximamente. ¿Y dónde te podemos localizar? ¿Tienes redes sociales o algo? Por si alguien te quiere preguntar alguna duda o alguna pregunta, ¿tienes redes sociales? Bueno, redes sociales no manejo como para esas cosas de la educación, solamente de manera personal. Sin embargo, si a alguien le interesa, no sé, algún curso, sobre todo no en el idioma, porque no me dedico mucho a trabajar la enseñanza de lenguas extranjeras fuera de mis comunidades escolares, pero a lo que sí es a la capacitación docente, algún material, algún curso especializado para docentes. Pues la empresa con la que trabajo puede encontrarla en internet como lms.icomunidadesdeaprendizaje.net. Entonces, si algún docente de la enseñanza, algún docente de la enseñanza de lenguas extranjeras o alguna empresa le interesa algún curso relacionado con esto, pues ahí pueden contactarnos. Perfecto, ya si no manejas las redes, pues si tienen alguna duda o quieren alguna asesoría con respecto a los idiomas o a dónde adquirir un curso o la asesoría para dónde localizar los materiales, ya sea que me contactan directamente a mí, ya sea a mi personal o aquí lo dejan en sus comentarios y nosotros hacemos el contacto aquí con esta Jime para que nos apoye y los apoye a ustedes, ¿sale? Entonces, ¿te gustan los pescados y mariscos? Sí, claro. ¿Te gusta cocinarlos? Sí. Cocinarlos no, pero tengo quien lo haga. Ok, bueno, pues, eso es todo, muy bien. Muy bien, entonces, como ella no los va a cocinar, pero ella los va a comprar, entonces, con Memo de 8 Nudos, todo lo que tenga que ver con pescados y mariscos de calidad premium, pueden adquirirlos. Échenle un mensajito, soliciten sus pedidos, es a domicilio, pueden hacerlo a domicilio y él se encarga de llevarles todos los productos de calidad premium, que es 8 Nudos. Nuestro amigo Memo, le mandamos un saludo, esperemos que te encuentres bien. No se te olvide, Memo, a ver qué día vienes aquí, nos platicas un poquito más de cómo va el negocio ahí en 8 Nudos. No se les olvide, pescados y mariscos de calidad premium. Y tienes seguro de vida, pues si tú eres de base, sí, cierto. Entonces, bueno, también tienes lo de la Afore y también, tú tienes la vida resuelta. Perfecto. Ay, bueno, fuera, discúlpame. Oye. Bueno, fuera, pero bueno. Entonces, pero bueno, con Alberto García Valencia, agente de seguros, si tú quieres un seguro de vida, seguro de auto, seguro de moto, ya se viene septiembre, seguro de casa, entonces, todo lo que tenga que ver con seguros y afores,
con Alberto García Valencia, agente de seguros, puedes pedirle asesoría. Entonces aquí también están saliendo sus datos para que lo contactes. Y no se les olvide el consultorio psicológico. Si ustedes requieren de algún apoyo emocional, psicológico, para ustedes, sus parejas, duelo después de la pareja, también lo trabajamos. Y también en el aspecto deportivo, aplicamos la psicología al deporte, así como también planes de entrenamiento, tanto de nivel básico como a nivel de alto rendimiento. Así que si les interesa, aquí también les estamos dejando los datos para que nos contacten y les demos todo el apoyo necesario. De preferencia, mándenme WhatsApp, no contesto a veces las llamadas, ya saben, de repente no son como bien intencionadas. Entonces si me mandan un mensaje, me dicen, oiga, yo lo vi ahí en el YouTube, vi un mensaje o me corrieron su número, soy tal, y ya nos ponemos de acuerdo para darles todos los informes sobre la consulta, ¿sale? Entonces no se les olvide en el consultorio psicológico. No se les olvide seguirme en mis redes, en El Camino de Marco, tanto aquí en YouTube como en el Facebook. Ahí estaremos subiendo también algunas publicaciones. Aquí vamos a estar subiendo un poquito de material un poco diferente. Vamos a empezar con un poquito de análisis de algunas películas. Hicimos un análisis de una película reciente, nada más les diré que es de color rosa, entonces ya se imaginarán de qué película vamos a hablar. Así como también no se les olvide dejar su like, sus comentarios, todas las dudas que tengan, comentarios aquí en la caja. Si quieren también ver algún video, también pueden verlos aquí, van a estar saliendo algunos. Denle like, compartan este video para que llegue a más lugares, déjenos comentarios, insisto en los comentarios por qué, y en los likes para que el logaritmo de YouTube nos trate un poquito mejor, poco a poco vayamos avanzando y siguiendo y creando este tipo de contenido, ¿sale? También síganme en mis personales, tanto en TikTok como en Instagram. Ya le estamos entrando eso de Twitch, ahí no he subido nada, ya está el canal ahí, pero no he subido nada. Ahí le estamos investigando cómo funciona el Twitch, pero vamos a estar próximamente ahí subiendo algunos lives, creo que ahí se llaman, o streaming. Sí, está bien pronunciado, maestra. Streaming, ok, perfecto. Esto hasta la máster, entonces por eso hay que ser muy propios a la hora de expresarse, ¿vale? Entonces no se les olvide, compartan este video. No, tampoco se les olvide que en El Camino de Marco seguimos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuídense y nos estamos viendo en próximos videos.